En esta ocasión, un hombre que abrió su propia tienda de ropa decidió reutilizar unos maniquíes que había encontrado cerca de un contenedor. Desde entonces empezó a experimentar eventos extraños y, durante una madrugada, algo lo había despertado, por lo que decidió grabar con su teléfono. Y esto fue lo que captó. Bueno, voy a hacer esto con todo el cagazo del mundo. Es la primera vez que me animo a grabar esto. Ya van varias veces que me vienen despertando a la noche. Siento que a veces viene alguien hasta acá al lado mío o siento que tocan algo acá en la mesita. El sonido de la puerta y yo duermo acá con la puerta cerrada. Así que nada, voy a ver qué carajo. La verdad nunca me levanté hasta ahora. Concha de la lora, no, boludo, no. No jodas, boludo. No jodas. Es el maniquí, boludo. Es el maniquí, la concha de la lora. Me chupa 3 huevos, hay que fijar que igual, boludo. Se la concha de su madre. Qué hija de puta, boludo. No te la puedo creer. Y escuché hace un ratito escuché que deslizaban esto. Como si estuvieran revisando la ropa, boludo. Alto cagazo me hizo pegar esta mierda. Concha de la madre, boludo, no. En la grabación se aprecia lo que parece ser una cabeza asomándose desde la esquina, que desaparece al mover la cámara. Sin embargo, cuando el hombre va a revisar en la habitación, no encuentra nada. Segundo después, uno de los maniquíes gira de forma repentina, provocándole tal susto que salió corriendo. Al día siguiente, instaló una cámara de seguridad en la tienda, y lo que captó sería aún más inquietante. Podemos ver cómo el maniquí comienza a girar lentamente hasta quedar mirándolo fijamente. Unas noches después, mientras terminaba de trabajar en la tienda, el hombre logra grabar algo aterrador. Bueno, esto parece que se rompió. No sé quién habrá sido. Y toda la ropa en el piso. Esto es una locura. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer. No puedo creer esto. No puedo creer, loco. Y está ahí como si nada. Es esto. Un hilo. No hay hilos. No hay nadie más que yo. Vemos cómo el maniquí vuelve a girar por sí solo y segundos después la ropa cae de colgador sin explicación alguna. Ante estos eventos, el hombre está convencido de que el maniquí es el responsable de toda la actividad y que podría esconder alguna maldición. ¿Y tú crees que esto sea realmente la causa de toda esta actividad? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Emily, quien trabaja como repartidora de comida rápida. En uno de sus videos nos comparte una inquietante situación que vivió durante su turno de noche. Aunque este tipo de trabajo suele traer consigo situaciones extrañas, nada la había preparado para lo que vio esa noche.
I have your DoorDash order. Can you put it on the stool, please? I'm not really supposed to come into houses. It's just inside the door. It doesn't really It's not far. matter how far it is. I'm not supposed to. Please? It would make it easier for me. It's just kind of. Can't you just come to the door? It's just kind of a safety hazard for me to come in the house. No, I can't come to the door. Can you put it on the stool? It's easy, it's just inside. I'll just leave it here. I'm not allowed to come inside, and I will not come inside. Come on, fucking bitch, it's not hard. Yeah, no. Emma graba una entrega cuando la puerta del apartamento se abrió sola. Una voz desde adentro la invitó a pasar, pero ella se negó firmemente. Algunos usuarios mencionan que aquella voz sonaba idéntico a la de Emma, lo que lleva a preguntarnos por qué aquella voz querría que la repartidora entre a la casa. Además, ¿por qué la puerta ya se encontraba abierta? ¿Podría ser esto acaso algún tipo de trampa? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Hannah. Tras un día agotador en la universidad, solo quería llegar a casa y descansar, pero mientras revisaba su teléfono, algo extraño la interrumpió. Yo, what the heck? Hannah empezó a escuchar golpes continuos desde el otro lado de la puerta del baño que tiene en su habitación. Al revisar de inmediato, no encontró a nadie. El lugar estaba vacío, dejando sin explicación alguna aquella experiencia. ¿Y tú, qué crees que haya causado estos golpes? ¿Podrá tener esto acaso algún origen paranormal? Tú decides. Lo que parecía una cuenta más de TikTok dedicada al deporte y entretenimiento se convierte en el epicentro de una historia inquietante. El usuario Thundercake, conocido como Shiloh Hill, comienza a documentar una serie de eventos extraños tras adquirir un par de botas en la Deep Web. En el primer video, Hill comparte su sorpresa al encontrar unas botas llamadas Waylon 29S en la Deep Web, justo en su talla. Lo que inicia como una simple compra se transforma rápidamente en una experiencia perturbadora. Días después, recibe el paquete en casa. Sin embargo, no solo llegarían las botas. Here's where we're at currently with the boots. I just got the Blacklight in the mail. For the Blacklight to work, we need something called luminol, and Amazon says it should be here in a couple hours. I think I'm going to be at work by the time it gets here, but I'll show you what I learned last night. Last night I ordered some hydrogen peroxide, and when I dab some on the clean parts of the sole, nothing really happens, but when I dab it on the more suspicious parts, it does foam up. So, according to ChatGPT, there are a lot of false positives that will also cause foaming with hydrogen peroxide. So I'm waiting on the luminol to try to figure out what this is. In regards to the tape, I am going to get a VHS player. But yeah, so until that stuff comes, we just know they're dirty boots. En el segundo video, Hill realiza pruebas con peróxido de hidrógeno sobre las botas. La suela parece limpia, pero ciertas zonas específicas generan espuma, lo que sugiere la presencia posible de residuos biológicos de alguien. Menciona además que está esperando el luminol para realizar una prueba más precisa. Además, en la caja encuentra una cinta VHS, lo que eleva aún más el nivel de inquietud. Hill reproduce el VHS y muestra los primeros segundos. El contenido es confuso, pero lo que logra entender es inquietante. Una advertencia que lo obliga a arremeter contra otra persona usando las botas, o de lo contrario, él mismo perecería. Aunque al principio lo toma como una broma, decide inspeccionar las botas más a fondo. I'm kinda in a rush here. I got a match I'm packing for.
But for those of you that don't know, I bought some shoes off the dark web, and last night I figured out that the heel on one of them was hollow and it had this in it. Here's what I know. That chip is called an A9G. Here's a GPS, and that is a cellular antenna. It also, importantly, has a SIM card. I searched the other boot and the inside of the VHS. I also searched all through the box and the bubble wrap. Now the lights that were blinking on the chip when I opened it up mean that it was connected to cellular and had a GPS signal. But it stopped blinking like 5 minutes after I made the video, and I haven't seen it blink since. So I'm not sure if it can be like remotely shut off, or it just died, or if it has like a power saving mode. I don't know, I'm really not sure how that's working. En el siguiente video, Hill revela que una de las botas tenía el talón hueco. Dentro encuentra un chip A9G con GPS, una tarjeta SIM y lo que parece ser un módulo de celular. El chip parpadeaba al momento de abrirlo, indicando que estaba transmitiendo una señal. 5 minutos después, la luz se apaga. ¿Acaso fue esto desactivado remotamente? ¿Quién lo podría estar rastreando? Lo que comenzó como una simple exploración digital, pronto se convierte en una experiencia perturbadora. Hill, atraído por la curiosidad, se adentra en un rincón oscuro de la Deep Web, sin imaginar que un par de botas podrían arrastrarlo hacia una amenaza real. A pesar del mensaje recibido y el contenido cada vez más inquietante, la cuenta permanece activa. Las compras continúan y Hill parece decidido a seguir documentando cada paso, aunque el precio de hacerlo aún no está claro. El siguiente caso es uno de los más desconcertantes que hemos encontrado en la red. La cuenta que aparece en pantalla solo ha subido 2 videos, ambos publicados hace más de 14 años. Pero lo verdaderamente inquietante no es la antigüedad del contenido, sino lo que muestran. En ambas grabaciones se observa lo que parece ser una vivienda común. Sin embargo, al avanzar los minutos, comienzan a ocurrir cosas que desafían toda lógica. Objetos que se mueven por sí solos, elementos lanzados sin intervención visible, y una atmósfera que transmite una sensación de tensión.
El propio usuario aclara que es profundamente escéptico respecto a lo paranormal. Sin embargo, admite que en estas 2 grabaciones no logró encontrar una explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿estamos ante una evidencia real de actividad inexplicable? ¿Qué harías tú si vivieras algo similar? ¿Documentarías cada evento o preferirías alejarte por completo? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda, lo que parece imposible, a veces solo necesita una cámara encendida para manifestarse. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.